Bien, me presento, hermanos. Mi nombre es Jaime Palma. Soy pastor de esta congregación, junto con el pastor Jensen, que está aquí a mi izquierda, y pastor Patricio, que estaba aquí al frente mío, pero debe estar arriba. Pastores de la congregación, damos la bienvenida nuevamente a todas nuestras visitas. Te agradecemos que hayas tenido a bien venir hoy día, conocernos y darnos la oportunidad también de conocerte. Bien, hermanos, estamos hablando Biblia. ¿Qué es para ti? Lo hemos dicho durante todo este mes, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Hoy día yo te quiero decir algo especial. La Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia es un regalo. Y vamos a ver en 3 puntos por qué hoy día la Biblia es un regalo. Y para eso te invito a que puedas abrir la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Les recuerdo que leemos de la Biblia de las Américas. Si no has traído tu Biblia o tu dispositivo, ahí los hermanos amablemente de audiovisual te están compartiendo el texto. Dice así la palabra del Señor. Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le escribe a Timoteo, un fiel colaborador, un fiel amigo. Pablo está encarcelado y está a muy poco tiempo de ser ejecutado. No sé si nosotros podríamos escribir algo tan alentador en tiempos, ¿cierto?, de crisis, en tiempos complejos, en tiempos de dificultad. Pero Pablo, cuando está escribiendo, transmite desde la cárcel un pensamiento íntimo. Y ese pensamiento se lo comienza a transmitir a Timoteo. Pensamientos que vienen de Dios, pensamientos que vienen del mismo Señor hacia Pablo. Y Pablo, en su rol de pastor, ¿cierto?, comienza a exhortar, comienza a animar la fe de los creyentes. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo del por qué Pablo comienza a escribir a las iglesias? Precisamente para poder animarlas, para poder alentarlas, para poder darles gozo. Cuando nosotros pensamos en la vida de Timoteo, y creo que lo he dicho antes, Timoteo era un hombre que fue crecido en un hogar cristiano. Fue una persona que conocía la palabra del Señor. Entonces, tenemos por un lado a Pablo, ¿cierto?, que es un apóstol, que tiene un mandato del Señor, un hombre con conocimiento de la palabra, un hombre usado por Dios para dar a conocer a otros, aquellos que no lo conocían, y un hombre que seguía preparando y capacitando a hombres para la obra de Dios. Así tenemos a Pablo, una persona que había sido llamada por el Señor. Saulo, que es Pablo, ¿cierto?, antes de conocer al Señor, voy a decir un término quizás chileno, pero yo sé que también es español, no es de los trigos muy limpios. ¿Qué quiere decir esto? Había cositas en su vida que mucha gente lo podría haber apuntado con el dedo. No era una persona impoluta que se presentaba ante todos, porque perfectamente él mismo se destacó como una persona perseguidora de los cristianos. Tenía un lado oscuro, Saulo. Era una persona con un fervor religioso y que a través de ese fervor religioso pensaba que tomaba buenas decisiones, pero dañaba a personas.
Era un hombre de una violencia brutal. Y lo dice obviamente también la Biblia. Y era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Pablo estuvo presente en la muerte del primer mártir de Cristo, que era Esteban. Y eso lo vas a ver en Hechos 7:58. Después de la muerte de Esteban, donde Pablo estaba contento, vino una gran persecución a los cristianos. Y había un deseo enorme de poder matar a los creyentes, porque pensaban distinto a lo que estaba pensando, obviamente, Pablo. En Hechos capítulo 3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. En Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que así encontraba algunos que le pertenecían al camino, creyentes, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Si nosotros tuviéramos que calificar, si nosotros tuviéramos que describir a Saulo, para nosotros sería un asesino, sería una persona violenta, sería un hombre malo, sería un hombre con malas intenciones, un hombre frío, calculador, cruel, despiadado, vil, déspota. Y tendríamos muchas características para poder describir a Saulo por sus hechos, por lo que Saulo hacía. Podríamos decir que era un tirano. Y el mismo Pablo se tilda como un blasfemo, como un perseguidor y como un agresor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Aún habiendo sido yo antes, fíjate bien en la palabra, habiendo sido yo antes. ¿Antes de qué? Alexis nos presentó un testimonio, habiendo sido yo antes. Karen nos presentó un testimonio, habiendo sido yo antes. Esa palabra nos va a rondar durante la mañana en nuestra cabeza. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Podríamos perfectamente decir, y a lo mejor usted lo ha dicho o yo lo he dicho, cuando conocemos a una persona y conocemos sus actos, este es así y va a morir así. No hay cambio. Ya el que nace chicharra, dice también. Pero hoy día vamos a ver cómo, habiendo sido yo antes. Usted también tiene un antes. Y ese antes es lo que nosotros vamos a destacar, pero no para apuntarlo con el dedo, sino para poder decirle la Biblia tiene un regalo para ti. Número 1, la Biblia es un regalo. ¿Por qué? Porque enseña, ¿qué cosa? La verdad. La Biblia es un regalo porque enseña la verdad. Fíjate lo que dice el versículo que acabamos de leer. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Es decir, que Saulo, es decir, que Timoteo, es decir, que Alexis y que Karen han tenido instrucción y han tenido una instrucción bíblica. Entonces, para resumir esta parte del versículo, vamos a decir, persiste en las cosas, obviamente, que has aprendido. Persiste en lo aprendido, de las cuales fuiste convencido. Tomaste razón. Te hicieron un clic en tu cabeza. Algo pasó. Antes yo era, habiendo sido yo antes. Algo pasó. Y después dice, sabiendo también de quién has aprendido. Lo primero que muestra este versículo bíblico que nosotros leemos es la relación entre el apóstol y un discípulo. Y este apóstol está motivando a este discípulo. Persiste, avanza,
crece en todo lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque allí hay un beneficio, porque allí hay un crecimiento, porque en eso has sido obviamente convencido. Pero Saulo era una persona mala. Saulo era una persona perseguidor de la iglesia. Saulo era una persona perseguidor de los creyentes. Entonces Timoteo debía seguir eso. ¿Qué creen ustedes? No. Porque como la Biblia es un regalo y como la Biblia enseña la verdad, hubo una verdad que fue regalada a este Saulo. La palabra de Dios a Saulo le regaló la salvación y transformó a este hombre perverso, a este hombre tirano, en un apóstol, en un hombre llamado por Dios, que dejó alrededor de 13 cartas donde tú y yo estamos siendo instruidos diariamente. La Biblia también fue un regalo a este joven pastor Timoteo, que desde pequeño fue enseñado y fundamentado en la palabra de Dios. La Biblia es un regalo de Saulo y vamos a ver esta cronología de cómo fue habiendo sido yo antes. Hechos capítulo 9, hay un llamado del Señor. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay un llamado. Hay un llamado del Señor en la vida de Saulo. Hechos capítulo 9, versículo 15. Estoy narrando rápidamente. Ananías lleva el mensaje a Pablo y le dice, pero el Señor le dijo: ve a Ananías, porque él, ¿quién? Saulo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia. Fíjate bien, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era una persona que dañaba a la congregación, pero el mismo Señor Jesucristo lo llama, lo escoge y le dice: un instrumento escogido, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, es decir, no creyentes, de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos capítulo 9, versículo 20. ¿Qué es lo que hace Pablo? Comienza a enseñar. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Es decir, ya no mataba a los creyentes, ahora estaba dedicado a fundamentar la fe de los creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para este Saulo fue un regalo que lo salvó, un regalo que lo transformó y un regalo que le puso un propósito definido en su vida para poder enseñar a otros de la palabra del Señor. La Biblia es un regalo también para Timoteo, porque desde niño él fue instruido en la palabra del Señor. Timoteo no fue educado en un hogar 100% cristiano, pero eso no significa que fue un impedimento para consumir, para deleitarse de la palabra del Señor. Pablo, enviando carta al joven Timoteo, destaca a la madre, ¿cierto? Y destaca a la abuela, a Eunice y Loida. Y les dice que ellas tienen una fe sincera. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, Pablo hablando a Timoteo, la cual también habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que la vida de Timoteo fue fundamentada en la fe, y eso claramente fue un regalo para él. Pablo destaca la fe sincera de la familia.
Menciona obviamente que fue en su madre y en su abuela. Pero ¿qué hace la fe? ¿Cómo nosotros transmitimos esa fe? ¿Cómo la abuela y la madre se preocuparon y el mismo Pablo se preocupó de transmitir la fe a otras personas? La fe no se impone por la fuerza. La fe no es por la multitud de palabras. La fe no se traspasa apuntando con el dedo u orando por ti. La fe no se obliga a hacer las cosas, sino que la fe se presenta con la palabra del Señor, poniendo una semilla en tu corazón, con amor, con paciencia, con oración y creyendo que esa semilla plantada en tu corazón en algún momento va a dar un fruto perfecto en tu vida. La semilla de la palabra del Señor fue plantada en el corazón de Alexis. Y gracias a ese pastor, ¿cuál era el nombre, Alexis, del pastor? Gracias a ese pastor Rolando Fernández, hoy día nosotros gozamos del servicio de Alexis en nuestra iglesia. No hicimos nosotros esa pega. No plantamos la semilla en el corazón de Alexis. Pero sí lo hizo un hijo de Dios que entendió la importancia de transmitir la fe, de transmitir este regalo de la palabra del Señor. Pero hoy día nosotros disfrutamos, obviamente, de ese fruto. Y no me cabe duda que lo hicieron con amor, no me cabe duda que lo hicieron con paciencia, y no me cabe duda que lo hicieron creyendo en la obra del Señor. Tanto para Pablo como para Timoteo, la Biblia es un regalo. Pero ¿qué verdad enseñó la Biblia? ¿Qué verdad de transformación tiene la Biblia para poder decir, antes yo era así, pero hoy día soy de esta otra forma? Bueno, muestra la cruz. Ambos, tanto Pablo como Timoteo, necesitaban del Señor. Entendían que su pecado los separaba de Dios y que el pecado es muerte espiritual, separado de Dios. El regalo de la verdad de la Biblia enseña que Jesucristo es el Señor y Salvador. El regalo de la Biblia que enseña la verdad es que el sacrificio de Cristo fue el acto por el cual el Señor, al morir y al derramar su sangre, pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. La verdad de la Biblia nos enseña que el regalo de la salvación se obtiene por la gracia, por el regalo simplemente de Dios, estando tú y yo imposibilitados de obtener la vida eterna por algún mérito propio. No pienses en tus talentos, no pienses en tu profesión, no pienses en tu dinero ni en tu posición social. Piensa que el pecado nos separa del Señor y si queremos acceder a la vida eterna, tenemos que seguir los pasos de Saulo, de Timoteo, de Alexis, de Karen, de Yasna, de Jesús, de Felipe, de todas aquellas personas que han rendido un día su vida a Cristo. Con esta verdad en la cabeza, tanto de Pablo como de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido. Y en la misma carta Pablo le dice y destaca, capítulo 2, versículo 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. ¿Qué es lo que destaca? Una fe sincera. Analiza tu fe. ¿Tienes una fe sincera? ¿Realmente acudes al Señor cuando estás necesitado de Dios? Capítulo 3, versículo 10, también de 2 de Timoteo. Tú has seguido, ¿qué cosa? Mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Pablo le está hablando a este joven pastor Timoteo. La Biblia es un regalo que nos enseña conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia.
Y Pablo también le dice a Timoteo, con este regalo de la palabra del Señor, retén la norma de las sanas palabras. Es decir, que cuando te entregan el regalo, tú lo primero que haces es abrir el regalo y comienzas a ver qué es lo que es. Y te comienzas a sorprender. Cuando Timoteo comenzó a abrir el regalo de la palabra de Dios, se comenzó a dar cuenta que él era útil, obviamente, a su vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fueron las mismas palabras del Señor a este perseguidor de la iglesia. Y el Señor le dice a Ananías, Ananías le dice a Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y recobró fuerzas. He aquí el regalo de la salvación para Saulo. ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Bautizado por el Espíritu Santo. Obra que hace Dios cuando un hombre se arrepiente de su pecado y confiesa al Señor como ¿quién? Como Salvador. El Espíritu Santo habita en el creyente. Pablo recobra la vista, pero no solamente la vista física, sino que también recobra la vista espiritual. Comienza a ver como el mismo Señor ve. Si antes odiaba al creyente, hoy día ama al creyente. Antes era, aún habiendo sido yo antes. Es un regalo obviamente que enseña la verdad. En Timoteo estamos hablando de Saulo, que se transformó en Pablo, y también estamos hablando de Timoteo, para que vaya armando el puzzle en su cabeza. También recibe el regalo desde pequeño, por personas que aman la vida de Timoteo, su madre, su abuela y también el apóstol. ¿Quién fue Timoteo? Fue un hombre que se interesó en la obra del Señor. ¿Quién fue Timoteo? Fue un hombre que se interesó en estudiar y conocer la palabra del Señor. Y ahí lo vemos en 2 Timoteo 2:15. Fue un hombre que persistió en un sólido fundamento del Señor. Fue un hombre que tomó el consejo y huyó de las pasiones juveniles y siguió la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿No son las mismas palabras que le había enseñado Pablo? Es un regalo, obviamente, la palabra del Señor. Hoy día tú estás en un templo. Hoy día estás con personas que conformamos la iglesia y hoy día estás escuchando la palabra del Señor. No de historias personales. Ninguno se está destacando que es mejor, obviamente, que el otro. No estamos hablando de doctrinas falsas, sino que estamos hablando de la palabra del Señor, que es un regalo para nuestras vidas. Una palabra que pudo transformar la vida de dos personas, Saulo y Timoteo, que venían de familias distintas, que venían de economías distintas, que venían de una educación distinta, pero que el Señor los unió a ambos y esos hombres entregaron su vida para el Señor. ¿Por qué? Porque encontraron este regalo, precioso regalo, que fue la palabra de Dios en sus vidas. Y yo te hago una pregunta para terminar este punto número 1. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿La consideras verdaderamente como un regalo? ¿O es algo que ni siquiera está en tu mente leerla? Número 2,
La Biblia es un regalo que te da sabiduría. Dijimos que el número 1 te enseña y te enseña la verdad. Número 2 dice, la Biblia es un regalo que te da sabiduría y que desde la niñez, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué es lo que hemos dicho de Timoteo? Que fue fundamentado en la fe. ¿Por quién? Por su madre, ¿cierto? Y por su abuela. Cuando nosotros hablamos del término de niñez, no está hablando de una edad en particular, sino que comprende un estado, ¿cierto? Infantil, de ahí en adelante, hasta ser llevado a la sinagoga, donde también iba a tener instrucción bíblica. Al tener instrucción bíblica, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en la vida de una persona? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la vida de un niño? ¿Lo estamos instruyendo en qué? En el conocimiento de... Claro, le estamos entregando la palabra, pero a través de la palabra, ¿a quién está conociendo? A Dios. La fe se transmite a través de la palabra del Señor. Si nosotros transmitiéramos la fe por nuestras experiencias vividas, sería un verdadero caos. Porque varios de nosotros tenemos malas experiencias religiosas, eclesiásticas, familiares. Por eso es que es necesario que nosotros fundamentemos la fe de nuestros hijos y de los nuevos creyentes que son bebés espirituales, ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a brindar, tanto a ti como a esa persona, la sabiduría. En la educación judía, llevar a un niño al conocimiento de la verdad era fundamental. Y vamos a desglosar este texto, Salmo número 19, versículo del 7 al 9. Fíjate bien lo que dice, vamos a ir viendo un paralelo que no sé si lo vas a notar inmediatamente, pero yo te lo voy a ir destacando. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Restaura el alma. Allá tenemos una característica. El testimonio del Señor es... ¿Y qué hace? Sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son... ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. Ojos espirituales. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son todos ellos justos. Toma el Salmo 19 en tu casa, 7 al 9, y hazle el paralelo. Y te vas a dar cuenta que la palabra del Señor trae frutos en la vida de sus hijos, de aquellos que la leen. Y obviamente te va a permitir sabiduría, porque la ley del Señor, al ser perfecta, va a restaurar tu vida, como lo hizo con Alexis y como lo hizo con Karen. Y como lo ha hecho con todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. El testimonio del Señor, este regalo maravilloso que Dios te da, es seguro y te hace sabio. ¿Por qué? Porque tú no tomas tus propias decisiones, sino que vas decidiendo conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Haz el ejercicio en tu casa. Toma este salmo, hazle el paralelo y ve lo que significa la palabra de Dios para el judío y el efecto que trae, el fruto que trae, lo que produce en la vida de la persona. Pablo, al aconsejar a Timoteo, que es un conocedor de la palabra de Dios, le da el fundamento para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. Voy a decir un texto y tú lo vas a gritar, porque te lo sabes. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Yo pensé que de verdad me iban con su voz me iban a tirar hacia atrás.
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Temer a Dios, este temor reverente, ¿qué es lo que hace? Te brinda sabiduría. Pero sigamos leyendo. Los necios desprecian. ¿Qué cosa? La sabiduría y la instrucción. Timoteo fue un joven pastor. ¿Por qué? Porque temía a Dios y eso le dio sabiduría. Fue instruido, obviamente, en la palabra del Señor. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos, ¿quiénes? Los que practican sus mandamientos. Fíjate bien. Cuando nosotros hablamos de este regalo, si yo te doy un regalo a ti, tú no abres ese regalo, tú no ocupas ese regalo va a ser inútil en tu vida. Y lo vas a tener ahí esquinado en tu casa y no te va a prestar ninguna utilidad. ¿Es así o no es así? Si tú tienes el regalo de la palabra del Señor en tus manos y tú tomas este principio, tú tomas la palabra del Señor y comienzas a leer la palabra del Señor, Dios te va a brindar de buen entendimiento. Y tú comienzas a practicar sus mandamientos. ¿Va a ser útil o no va a ser útil? ¿Va a traer frutos o no va a traer frutos? Es evidente que sí. Proverbios capítulo 9, versículo 9 dice: da instrucción al sabio y será aún más sabio. Ese es el regalo. La palabra de Dios nos provee de sabiduría. Pero la pregunta es, ¿para qué quiero ser sabio? ¿Por qué quiero leer la Biblia? ¿Por qué me intereso por leer esta palabra? Proverbios capítulo 12, versículo 15 y 16. El camino del necio es recto, ¿a quién? A sus propios ojos. Mas el que escucha consejos es sabio. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. La sabiduría nos da, se nos provee sabiduría para tomar decisiones. Karen comentaba en su testimonio y decía, estábamos bien. Nosotros orábamos con los niños, leíamos la palabra, poníamos canciones. Estábamos en un ambiente súper cómodo, la seguridad de nuestro hogar. No te necesitábamos, hermano. No necesitábamos pastores, porque estábamos cómodos. Pero estábamos actuando neciamente, soberbiamente, con un orgullo en nuestro corazón. Y estábamos actuando fuera de la palabra del Señor, que nos invitaba, obviamente, a congregarnos. Y tuvimos que acudir al consejo de la palabra del Señor. A la reacción de una de nuestras hijas nos hizo reaccionar, nos hizo pensar. Y pudimos decir, Salmo 119, 25, postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. Estoy tirado en el polvo, dice la Nueva Traducción Viviente. Revíveme con tu palabra. Cuando tú acudes a la palabra del Señor, te da la sabiduría para tomar decisiones sabias. Las decisiones sabias son decisiones correctas. Decisiones correctas que van a afectar positivamente tu vida y también tu entorno. Porque si un padre actúa bien, sus hijos se van a ver beneficiados.
Porque si un esposo actúa bien, su esposa se va a ver beneficiada. Porque si un creyente dentro de la iglesia actúa bien, la iglesia obviamente también se va a ver beneficiada. Entonces la Biblia es un regalo que te da sabiduría. Número 3, la Biblia es un regalo que te lleva a la salvación. Dice el versículo que leímos al principio, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Siempre cuando comienzo y lo he dicho antes, cuando comienzo el ramo de teología propia en la Academia Bíblica Forma, que este año hay hartos que se van a graduar, lo cual es maravilloso, han sido sabios en escoger estudiar la palabra del Señor. Yo digo que Dios es un Dios relacional. Desde los inicios de la creación del hombre, Dios ha estado relacionando, obviamente, con el hombre. Pero el hombre rompió esa relación pura, santa con el Señor. ¿Producto de qué cosa? Del pecado, la caída, la desobediencia. Hizo obviamente que se separara el hombre de Dios, una muerte espiritual. Es ahí donde Pablo comienza a tratar, ¿cierto?, con Timoteo. Y le dice, persiste en lo que has aprendido. Lo que has aprendido te brinda sabiduría. Y la sabiduría, ¿qué es lo que hace? Te lleva a la salvación. Pablo en Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna, de ser aceptada por ¿quién? ¿Todos han aceptado la palabra del Señor? No. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué cosa? Salvar a los pecadores, decía Pablo, entre los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Perseguidor de la iglesia. No, ese debía morir así. No tiene remedio. No hay cambio, no hay transformación. En Cristo sí. Querido hermano, querido amigo. La palabra del Señor dice que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. La palabra fiel y digna es una característica de la Biblia. ¿Quiénes debían recibir esta palabra? Obviamente todos. ¿Cuál es la obra de Cristo Jesús? Vino al mundo para salvar a pecadores y Pablo se destaca obviamente como el primero. ¿Qué es la salvación? Es precisamente lo que vivió Alexis. Es precisamente lo que habló Karen con el testimonio que nos dieron esta mañana. Que a muchos quizás se nos ha apretado la garganta de ver la obra del Señor en sus vidas. Pero damos gracias al Señor que algo Dios hizo en ellos y que sus vidas fueron transformadas. La Biblia es un regalo que nos lleva a la salvación. Lo primero que nosotros debemos dejar en claro hoy día y en esta mañana es que la salvación proviene única y exclusivamente mediante la fe en Cristo Jesús. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque la salvación Cristo la cumplió perfectamente, realizando un sacrificio. Porque fue Cristo quien derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque fue Cristo quien entregó su cuerpo y fue molido en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Porque fue Cristo quien resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Y hoy día decimos con alegría, esa tumba está vacía. Y me salió texto. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, dice algo muy interesante. Que si no hubiese habido resurrección, vana es nuestra fe. Pero como hubo resurrección, la salvación tiene un valor importante para la vida de aquellos que se acercan a Cristo.
voy a hablar de salvación y con esto termino. Pero voy a hablar de la salvación vista o dicha por Jesús únicamente en el Evangelio de Juan. Cuando nosotros leemos 1 de Juan 3:16, es un texto que todos nosotros conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una intención, hay una acción. El amor de Dios hizo algo. Envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que cree en Él, que pase, no se pierda. Sino que viene un regalo asignado. ¿Cuál es? La vida eterna. Las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versículo 17, número 2. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que lo mandó con una intención, con un deseo, con un propósito en su corazón. ¿Cuál es? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿En quién tenemos la salvación? En Cristo. Palabras de Jesús, Juan capítulo 5, versículo 24. Me encanta este versículo. Este es un versículo caballito de batalla para mí cuando hablo del Señor a personas no creyentes. Y siempre destaco dos cosas. En verdad os digo, el que oye mi palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer para alcanzar la salvación? Primero, oír la palabra del Señor. Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Son dos simples pasos. Oír y creer. ¿Y qué es lo que provee el Señor? Vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte. Gloria a Dios por ello, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Y el versículo número 6, Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Me quiero detener acá. Tenemos un enemigo que quiere dañar tu vida. Y quizás lo ha hecho. Ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Y lo ha hecho quizás con vicios, con excesos, con un montón de cosas. Pero el Señor nos dice hoy día por su palabra clara, verdadera y eficaz, que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la obra del Señor en la vida de una persona que rinde sus pies a Cristo. Esa es la obra que el Señor hace en aquellos que confiesan al Señor como Señor y Salvador. Con estas palabras, con estos 6 versículos que nosotros estamos hablando, yo quiero destacar 4 palabras esta mañana. La primera de ellas es envió. Fíjate bien, el Padre envió a su Hijo por amor a ti y a mí. Y lo envió con un mensaje claro, un mensaje de salvación. Porque el pecado nos separa de Dios y Dios lo que quiere es estar junto a ti. Es relacionarse como lo hizo con Alexis y como lo hizo con Karen. El amor de tu vida. Número 2, creer.
en los textos que hemos leído, en estos 6 versículos, palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Es creer. ¿Creer en qué? En la cruz. En la obra del Señor. En el sacrificio de Cristo, que efectivamente, al subir esa cruz, pagó el precio de tu pecado. Salvación o salvo. La salvación se da al momento de creer. La salvación se da al momento de confesar tu pecado, de pedirle perdón al Señor y reconocerlo como el Hijo de Dios y el dador de la vida eterna. Y la última palabra, número 4, vida eterna. Es un regalo que solamente el Señor te da. No es tu profesión, no es tu dinero, no son tus bienes, no es tu posición social, no es tu posición política, no es tu posición religiosa. Es un regalo del Señor que nos ofrece gratuitamente. Y nada tienes que hacer, porque no puedes hacer nada, porque el sacrificio perfecto está dado por el Señor. ¿Por qué debemos ser salvos? Porque Romanos 3:23 dice, porque todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. ¿Y por qué y de quién proviene la salvación? Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Y cómo alcanzo la salvación? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, sino por mí. En Argentina tomé una decisión correcta, y a mis 18 años tomé una decisión correcta, que fue rendir mi vida a Cristo. La pregunta es, querido amigo, que hoy día estás con nosotros, amiga, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres estar al lado del Señor? ¿Quieres rendir tu vida a Cristo? Aquí está mi vida, dispuesto a darte todo lo que soy.